Un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos reflexionar sobre la palabra de Dios y así edificar nuestra vida a través de la voz de Dios, nuestro corazón, reflexionando y meditando en la misma. El día de hoy, sábado 22 de junio del 2024. Qué hermoso es reflexionar en la palabra de Dios, acompañados de una tacita de café. La palabra de Dios tiene cosas extraordinarias que nos da instrucción, pero también nos lleva a preguntarnos por qué está dicho esto. El Señor dice, no te harás imagen. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, dice la palabra del Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto lo dio a Moisés y Dios le dijo a Moisés que suba al monte, al Sinaí, y Dios le iba a dar las tablas de la ley. Dice el texto que Dios escribió con su dedo, no porque Dios tenga dedos, pero es una figura de que es escritura de Dios. Y Dios escribió en las tablas de la ley y le dijo que no se haga imagen. Una pregunta, cuando Moisés baja y Dios le habla a Moisés, ya no escribe en ninguna tabla, pero Dios le habla a Moisés. Y leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículos de 18 al 20, y le dice que haga el tabernáculo y le da las medidas, le da el material, cómo debe estar hecho, cómo debe estar distribuido. Él dice, harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Es decir, estaban frente a frente cubriendo con sus alas todo el propiciatorio. Y entonces, ¿cómo es que Dios le había dicho, no te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Y ahora le dice, hazte dos querubines. Se contradice la palabra. Dios escribió con su dedo un mandamiento. Y ahora Dios mismo le está diciendo que en el lugar santísimo debía poner dos querubines. En el entendimiento humano, la gente empieza a decir, ah, no, pero es que una imagen sí se puede hacer cuando Dios lo dice. Pero eso no dice el texto. El texto del mandamiento era, no te hagas imagen. Y queremos un poquito entender. Luego, Salomón también al construir el templo hace lo mismo, guiado por lo que Dios puso en el corazón de David, cómo estaba distribuido el templo, cómo debía ser edificado el templo. Y entonces Salomón hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, la otra ala del querubín tenía 5 codos. Así que había 10 codos entre la punta de la una ala hasta la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran del mismo tamaño y de una misma hechura. Y nos sorprendemos. Dios vuelve a repetir mediante un mensaje a David cómo debía ser hecho. Y en el lugar santísimo, en donde estaba el propiciatorio, Dios le dice que debe hacer dos querubines. Hay personas que creen que la palabra se contradice, pero no se contradice. Debemos buscar la explicación.
La palabra querubín, la forma plural del vocablo hebreo querub, posiblemente originado del arcadio carabú, que quiere decir bendecir u orar, usada para referirse a ciertos dioses menores, a veces representados con un animal alado, con cabeza de hombre. Y así es de ese sentido como toman para decir qué es lo que Dios quiso decir. Y ese es el mal entendimiento de tomar una raíz de una palabra hebrea o de una palabra griega para dar el significado o dar la interpretación de un texto. No podemos dar de una raíz, no podemos ir, es bueno ir a la raíz, a la palabra, qué significa, pero esa no debe ser la base de la interpretación. La palabra dice que ningún texto de la Biblia es de interpretación privada. Entonces, ¿qué se entiende por interpretación privada? ¿Porque interpreto yo solo o porque hago con un grupo de personas? Si bien es cierto, dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría y en la multitud de consejo hay seguridad, pero no dice que son la última palabra para la interpretación. Ese es un error. Solo la Biblia interpreta la Biblia. Yo debo ir a la Biblia para ver qué quiere decir un texto. Y entonces, veamos qué la palabra o qué significa querubines según la Biblia. No son dioses ni reciben adoración. Son seres celestiales que sirven a Dios, son ángeles. Y Dios puso dos ángeles en el Edén. Y es la primera vez que leemos la palabra querubín. Entonces, dos ángeles llamados querubines estaban en el Edén. ¿Y qué estaban haciendo con las espadas? Cuidando que el hombre no regrese. El hombre había sido expulsado del Edén, Adán y Eva. Y entonces, para que no se regresen y tomen del árbol de la vida, había dos querubines que, ¿qué hacían? Guardaban el camino. Y entonces ellos estaban guardando el camino de qué? De la vida, porque la vida estaba en el árbol de vida que estaba en el centro del huerto del Edén. Y eso lo leemos de Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Simbólicamente, guardaban los objetos sagrados en el templo. Dios les dijo que estén ahí los dos querubines. ¿Qué hacían? Guardaban eh, eh, diríamos, los objetos sagrados que estaban puestos ahí en el propiciatorio, sobre la cubierta del arca del pacto, y se colocaron estas dos figuras cubiertas de oro. Las alas de estos querubines cubrían todo el propiciatorio. Pero miren, en el mismo versículo, en el mismo capítulo 25, en el verso 22, nos da más luz el Señor y dice, allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Y aquí vemos que la voz de Dios iba a estar ahí. Pero esto solo es una figura. ¿Por qué? Porque los querubines están representando a Cristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Es Cristo. Cristo es el camino y se guarda. ¿Quién guarda el camino? Solo Dios puede guardar el camino. ¿Sí? Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Él obrará. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién es el guardador de todo? Es el Señor. En Levítico 16:2 leemos, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, el que guarda ese camino es Jesús. Y miren, el velo del templo fue roto y tenemos libre acceso.
y el único que puede guardar es Cristo, es decir, esa figura de los dos querubines representa a Jesús, que Jesús es el árbol de vida, que Jesús es ese camino de vida, Jesús es la verdad que nos lleva a la vida, que nos lleva al Padre. Entonces, lo que estaba mostrando Dios es hoy en día. El que se une al Señor es un espíritu con el Señor. ¿Dónde está el propiciatorio? En mi corazón. ¿Dónde está el templo de Dios? En mi corazón. Él mora y habita sobre todo creyente, sobre toda persona que ha nacido de nuevo. Y Dios habla ahí. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, pero habla a nuestro corazón. Así que esos dos querubines no eran imágenes que les mandó a hacer, era una profecía de que solo Jesús, Dios hecho hombre, era el único que podía guardar el camino de la vida. Pues disfrutemos de esa verdad. Y sabe el privilegio de hoy, somos el templo, ese templo que Dios estableció para morar ahí, está aquí. Y Dios mora en nuestro corazón. Privilegio de un nacido de nuevo. Que el Señor pues siga derramando bendiciones. Y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.